Ok, vamos a hablar un poco sobre derivadas direccionales. Y el gradiente. Entonces, pues consideremos una función en el espacio, una sábana. Y pues queremos sacarle la derivada en un punto, pero ahora no en dirección del eje X o del eje Y, sino de un vector o de cualquier vector que se encuentre en el plano XY. ¿No? Supongamos algo así, ¿no? Que puede estar como en diagonal. ¿Sí? Puede ser una recta, algo así de este tipo. Y se va a manejar pues con un vector U, que es igual a 1 y más U2J. Y esto pues si consideramos esa derivada, pues nos va a dar cierta pendiente, ¿no? De esa recta. Entonces bueno, el chiste pues va a ser como calcularla. Y pues para eso tenemos la siguiente definición. Entonces la derivada de f en el punto P0, X0, Y0. Este punto pues vendría siendo el P0 en la dirección del vector unitario U, que es igual a U1 y más U2J. ¿Sí? Entonces requerimos que sea unitario para calcular estas derivadas direccionales. Entonces es el siguiente número. Es el número derivada de f respecto de s, U, P0. Y bueno, ¿y de dónde salió esa s? Entonces pues vamos a parametrizar esta recta en la que se encuentra U. Entonces parametrización de la recta. Si la parametrizamos, pues va a ser algo así. X es igual a un X0 más S U1. Tomamos la dirección en X y tomamos la dirección en Y. Y0 más S U2. Entonces así la parametrizamos si queremos ver una diferencia a lo largo de esa recta. Entonces pues va a ser el siguiente límite. Y bueno, al parámetro lo llamamos S en vez de T. Entonces tomamos el siguiente límite. Límite cuando S tiende a 0 de f de X0 más S U1 Y0 más S U2 menos f de X0 Y0 entre S. ¿Sí? Como es cualquier derivada, ¿no? Y a veces esto pues lo denotamos de la siguiente manera: du de f de P0 o du de f en P0. Sí, bueno, aquí estamos diciendo explícitamente, a veces pues nos quitamos del P0 para no abrumar la notación. Pero calcular estas derivadas con este límite pues puede ser muy engorroso. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una manera más sencilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente usando la regla de la cadena. Entonces queremos calcular esta derivada de f respecto a s. Y bueno, en P0, ¿no? Entonces la regla de la cadena, o sea, ¿por qué la regla de la cadena? Tengo un parámetro s, lo estoy mandando a una recta, una ecuación paramétrica, y luego esa ecuación paramétrica pues la mando a f, ¿no? Es a grosso modo lo que se está haciendo. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Ok, entonces pues queda algo más o menos así. Es la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a s. Bueno, aquí ya no le voy a poner el evaluado, pues ya creo que se sobreentiende.
y luego más la parcial de f respecto a y, que son las dos variables intermedias, por decirlo así, por la derivada de y respecto a s. ¿Sí? Está aplicando la regla de la cadena tal cual. Pero bueno, aquí es de derivada de x respecto de s y la de y respecto de s, pues hay que calcularlas. La derivada de esto respecto a s, pues esto es 0, ya que es una constante por s, pues queda la constante. Y la derivada de y respecto de s, esto es 0, y esto es una constante por s, pues queda la constante. Ok, entonces pues queda de la siguiente manera. Es la parcial de f respecto a x por u1 más parcial de f respecto a y por u2. Pero esto lo podríamos ver como un producto punto. ¿Sí? De esta manera, parcial de f respecto a x, que multiplica y gorrito, parcial de f respecto a y, multiplica j gorrito. Y esto hago producto punto con u1 y más u2j. Entonces hay que observar que esto pues no es otra cosa más que la dirección u. No es más que u, ¿verdad? Y esto de acá pues le voy a llamar gradiente de f. Entonces el gradiente lo voy a poner de la siguiente manera. Pues voy a usar esta notación. Este simbolito pues se llama nabla. A veces algunos le ponen una flechita aquí arriba, pero mejor la voy a evitar para no abrumar más la notación. Y no es otra cosa más que esto, ¿no? Parcial de f respecto a x por y gorrito más parcial de f respecto a y j gorrito. Y bueno, cuando se evalúa en un punto cero, esto digamos es como en general, y cuando lo evaluamos, cuando se evalúa en P0, que es el punto X0 y Y0, pues lo escribimos así, gradiente de f evaluado en P0 o gradiente de f en X0 y Y0. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, y de esta manera pues se ve que la derivada direccional no es más que multiplicar la dirección por el gradiente. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la derivada de f de xy igual a xe a la y más coseno de xy en el punto 2, 0 en la dirección de v, que viene siendo el vector 3i menos 4j. Bueno, vamos a hacerlo. Primero pues calcular la dirección del vector, a la que le vamos a llamar u. Hay que acordarnos que no es otra cosa más que esto, el vector v entre su norma. Entonces son 3i más, no, perdón, menos, luego por eso nos salen las cuentas, 4j entre la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, en raíz es 5. Nos queda 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Luego pues hay que calcular el gradiente. Y para eso hay que calcular las derivadas parciales. Entonces la parcial de f respecto a x es e a la y menos menos seno de xy. La derivada de esto pues es y, ¿no? Y la parcial de f respecto a y igual a x por e a la y
menos seno de xy. La derivada de esto es x, ¿no? Entonces ese es el gradiente. Entonces el gradiente de f pues quedaría de la siguiente manera: e a la y menos y seno de xy y más x y a la y menos x seno de xy. Bueno, aquí hay que acordarnos que el gradiente es un vector. Siempre tiene que ser un vector, no puede quedar como una... No puede quedar como una cantidad nada más o como un escalar, ¿no? Ok, bueno, vamos a ahora evaluarlo en el punto. ¿En cuál punto? En el 2, 0. Entonces e a la 0 pues da 1. Menos, y pues seno de 0, porque hay que evaluar la y, seno de 0 es 0. Nos queda algo así. Más x vale 2 por 1. Es 2 y acá queda 0 otra vez. Es el mismo seno, ¿no? Entonces queda y más 2j. Y por último, pues hacer el producto punto. Entonces la derivada en la dirección de u de f en el punto 2, 0 pues queda de la siguiente manera. Es hacer producto punto 3 quintos por i menos 4 quintos j punto i más 2j. Entonces 3 quintos por 1 da 3 quintos. Menos 4 quintos por 2 es menos 8 quintos. Suman menos 5 quintos, que es igual a menos 1, ¿no? Este es el resultado. Bueno, algo más que hay que decir de los determinantes es de los gradientes. Es lo que sigue. Bueno, entonces pues hay que recordar las curvas de nivel, que mejor se veían así, que luego usan los cartógrafos para poner en el plano, ¿no? Montañas y el relieve, ¿no? Y estas son curvas de nivel. Y pues queremos relacionar el gradiente con estas curvas de nivel. Acuérdense que una de estas es, por ejemplo, cuando f son los puntos tales que f de xy es igual a una constante. Y acá esta otra curva de nivel son para los cuales es igual a otra constante. Y así, ¿no? Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, pero pues es la idea, ¿no? Y entonces pues queremos ver el gradiente, ¿no? Cómo se ve en estas curvas de nivel. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Derivamos a f de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. Sí, entonces las funciones x, y me mandan el parámetro t a una curva que viene siendo esta. Y esa curva f me la manda a una constante. No sé si podríamos ponerla por aquí. Entonces tenemos r de los reales. Me los manda en el plano a una curva de nivel por medio de xy, las funciones xy. Y luego la f me la manda pues a una constante, digamos C1. Eso está en R2 y así, ¿no? Entonces podemos aplicarle la regla de la cadena a esto, ¿no? Entonces, si calculo esta derivada, al final de cuentas, al componer estas dos funciones, lo que me está mandando es todos los reales a una sola constante. Entonces es lo mismo que derivar la constante C1. ¿Cuál es la derivada de la constante? Pues es 0. Por un lado, por el otro aplicamos regla de la cadena.
es la parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Bueno, me quedó como medio separado, vamos a ponerlo junto. Esto es igual a 0. Y esto pues lo podemos ver como producto punto de la siguiente manera. Parcial de f respecto a x y más parcial de f respecto a y, j punto de x sobre dt y más de y sobre dt j. Y bueno, esta función de xy igual la podíamos poner como una r, ¿sí? Como trayectorias, como la trayectoria de una mosca y así. Entonces, si derivamos cada una de sus partes, esto que obtenemos no es otra cosa más que r' de t. Y esto pues es el gradiente de f. Bueno, vamos a quitarle el parámetro r' de t. Entonces lo que obtenemos es que el gradiente por la trayectoria, por la curva de nivel, producto punto, es igual a 0. Entonces esto lo que quiere decir, cuando dos vectores dan su producto punto es 0, quiere decir que son perpendiculares. Lo que quiere decir es que si calculo el gradiente, por ejemplo en este punto, lo que va a hacer pues es que me va a dar un vector perpendicular a la curva de nivel. Entonces, más o menos por acá iría el gradiente de f. Y esta pues sería la curva de nivel, la r de t. Ok, entonces pues esto lo podemos usar para encontrar tangentes a curvas de nivel, que es lo que vamos a hacer. Entonces, para una tangente a curva de nivel, entonces, bueno, vamos a ponerlo así, recta, tangente a curva de nivel. Entonces lo que vamos a hacer pues es calcular el gradiente y multiplicarlo por r. Y esto nos tiene que dar pues algo igual a 0. Entonces pues la fórmula pues viene quedando de la siguiente manera. Y no es otra cosa más que hacer el producto punto. Entonces la parcial de f respecto a x en el punto x0 y 0 lo multiplicamos por x menos x0 más la parcial de f respecto a y en el x0 y 0 y lo multiplicamos por el y menos y0, tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, encontrar una ecuación tangente a la elipse x cuadrada entre 4 más y cuadrada es igual a 2 en el punto menos 2, 1. Bueno, podemos hacer un dibujo rápido. Esto pues es una elipse en el centro. El mayor pues mide, bueno, pues más o menos es 1 entre raíz de 2 y acá mide 2 veces raíz de 2. Y es una elipse de esta manera. Entonces se supone que estamos en el punto menos 2, 1, va a ser por acá y hallar la recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, bueno, esto verlo como una curva de nivel. Es una curva de nivel de la función. Pues simplemente tomamos lo de acá. Sería f de xy igual a x cuadrada entre 4 más y cuadrada. Esta elipse es en particular cuando f de xy es igual a 2.
Y entonces ya que tenemos la curva de nivel, pues encontramos el gradiente y hacemos producto punto. Entonces encontramos el gradiente de f. Entonces la parcial, bueno, primero las parciales de esto es x entre 2, y de la otra pues viene siendo 2y, ¿no? Entonces queda x entre 2y más 2yj, y lo evaluamos en menos 2, 1. Entonces queda menos 2 entre 2, queda menos 1, más 2 por 1, 2. Entonces este es el gradiente. Entonces la curva de nivel, la curva de nivel, la recta tangente, queda de la siguiente manera. Es menos 1 por x, por x se le cambia el signo, menos 2, pues queda más 2 por y menos 1 igual a 0. Entonces pues hacemos las cuentas, es menos x menos 2 más 2y menos 2 menos x más 2y menos 4 igual a 0, menos x más 2y igual a 4. Podemos ponerlo de esta manera. Y bueno, a veces conviene ponerlo de la siguiente manera. 2y igual a 4, y pasamos el x sumando, y pasamos el 2 dividiendo, 2 más 1/2 de x. Esa sería pues la respuesta. Entonces si lo graficamos, pues se supone que debe ser una recta equitangente, la que encontramos, y igual a 2 más 1/2 de x.